Muy buenas noches. Empezamos la transmisión del día de hoy. Muy bonita semana, porque esta semana vamos a tener dos participaciones, de aquí en adelante, dos programas que nos harán como tener, nos harán tener participaciones, muy bonitas, que nos harán tener como este sector padrísimo de estructuración conforme al desarrollo del programa, de aquí hasta que termine diciembre. Nuestra pausa, nuestro primer receso será el día 22 de diciembre, que daremos una pausa por las épocas navideñas. Regresaremos a concluir la temporada el mes de enero y muy contentos. Hoy tenemos como un repertorio padrísimo. Ya muchas veces nos hemos dedicado a hablar de trauma, por supuesto. Es una de las, saben que desde hace muchos años es una de las vertientes que yo manejo, pero me es importante invitar expertos que dediquen su vida, su profesión, diseñando y divulgando cosas que verdaderamente pueden ayudar a muchísima población, pero sobre todo a formar a profesionales en este ámbito. Y creo que el invitado de hoy es una clara, un claro ejemplo de lo que venimos divulgando. Ya está aquí, le voy a dar entradita, ¿sí? Para poder comenzar con el programa. Ay, qué bonito, ya con todo y logo. No te ves Hola Cristal, cuadro. buenas noches. ¿Qué Hola, tal? bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Déjame, le doy la entrada al episodio. Ahorita te presento. Bienvenidos Vale, a un gracias. episodio más de Psicomorfosis, 10ª temporada, 5 años conectando con ustedes, mi querida gente. Esta temporada, les comentaba yo antes de que entraras que está bien enriquecida. En esta semana tenemos a un doctor que yo admiro muchísimo, junto con la semana de Eric, doctor en filosofía de la Universidad de Zacatecas, y vamos a hablar de temas bien interesantes que a partir de este programa todo viene como conectado, así salió. Yo no escojo los temas, mis divulgadores, mis invitados son los que deciden bajo qué términos quieren hablar. A mi querido Eric lo conozco desde la primera temporada, segunda temporada de Psicomorfosis, ya mucho tiempo. Fue de los primeritos que estuvieron aquí. Yo todavía me recuerdo ese tema que hablamos de ansiedad social. Y de esos programas que son emblemáticos, porque uno empezó seguimos con la misma computadora viejita, pero empezábamos porque estábamos en pandemia, porque estábamos en post pandemia, y porque queríamos hablar de cosas importantes antes de que todo este boom de los podcasts y todo eso fuera lo que es hoy. Estuvo aquí y vivía todavía en Acapulco, después pasó la catástrofe, después ya vives creo que en Ciudad de México. Tiene un proyectazo ahorita que cuando lo lanzó dije, yo hace mucho tiempo que estudié psicotraumatología, pero cuando vi su programa dije, híjole, o sea, ya porque ya estoy pegándole hacia los 40 y todo eso, pero qué bonito que al final del programa quiero darle un espacio segmentado a este proyecto, porque los docentes que tienes son, híjole, un sueño para los de mi generación, híjole, esta oportunidad de estudio es impresionantemente hermosa. O sea, los formadores están, pero de súper lujo. Y no lo digo porque se han invitado, de verdad esto se lo dije antes de que lo invitara. O sea, es un proyecto preciosísimo. Entonces, pero ya lo abordaremos.
Ahorita vamos a darle entrada a mi querido Eric Acevedo, que ya es un clasicazo de acá del programa, ¿no? Con un temazo que viene acorde con esto que estamos hablando. Pues una visión cognitivo-conductual del trauma. O sea, vamos a hablar de cómo desmenuzar, de qué se trata, porque, híjole, cada vez que hemos abordado el tema del trauma, hay muchísima expectativa, hay muchísimas preguntas, hay muchos views después del programa, con un montón de cosas, porque estos temas mueven mucho, mi querido Eric. Es un Claro. tema que es tan parte de nuestra población, tan parte de nuestra sociedad, que entre más lo divulguemos, mucho más servicio hacemos. Entonces, te doy la apertura de qué vamos a hablar, de qué se trata, cómo se come. Pues bienvenido y muy buenas noches. Ay, muy buenas noches, Cristal, y de antemano, pues muchísimas gracias por la invitación. También tengo bonitos recuerdos de aquel programa, ¿no? Sobre ansiedad social. Y bueno, pues ahora estamos implicaditos un poquito más en este tema de trauma, ¿no? De trastorno por estrés postraumático. Eh, cuando me hiciste la invitación, yo te decía, bueno, hablemos un poquito de la visión cognitiva conductual, ¿no? Lo primero que considero importante es clarificar a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de trastorno por estrés postraumático, ¿no? Y es que actualmente, no sé si tú lo has escuchado, seguramente la gente que nos está escuchando o viendo, pues también, ¿no? Y es que ahora a todo le llamamos trauma, ¿no? Oh, Es un concepto que se está utilizando bastante, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? También que empiezan a etiquetar con esta palabra a muchas situaciones que probablemente sean más bien situaciones adversas, ¿no? Y que son adversidades, situaciones adversas de las que ningún ser humano está exento, ¿no? Porque en eso consiste la vida la también, vida. en que de repente nos pasen cosas que sean molestas, que sean dolorosas, que causen sufrimiento, ¿no? Pero eso no significa que todo ese tipo de situaciones sean traumáticas o sean trauma, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos específicamente cuando hablamos de situación traumática o evento traumático? En primer lugar, hablamos de situaciones, eventos muy específicos que amenazan la integridad física del individuo, ¿no? Que amenazan su vida, que amenazan su integridad física, o bien que amenazan la integridad física de alguien más, Sí. ¿sí? Y que además eso puede causar la muerte, puede causar una herida probablemente grave, y a eso le vamos a sumar otro elemento, que es que la persona responde con un intenso terror o con un horror extremo, ¿no? Ante esa situación. Podemos poner un montón de ejemplos de eventos traumáticos o situaciones traumáticas, accidentes automovilísticos, desastres naturales, ¿no? Como tú bien lo comentabas, lo que ocurrió en Acapulco, 2 años continuos incluso que tuvimos ahí los dos huracanes, ¿no? El huracán Devastador. Otis y el huracán John, con pocos meses entre ellos, ¿no? Entonces, pues la ciudad se vio pues bastante afectada, a un punto que hasta la fecha no se No se puede puede recuperar recuperar. al 100. Ujú. Entonces, los desastres naturales o terremotos, creo que en México tenemos mucha experiencia con eso también. Y bueno, aunado a situaciones que se están dando de manera lamentable en nuestro país, ¿no? Que están relacionadas con el crimen organizado, La asaltos, inseguridad tan la catastrófica que inseguridad, asaltos a mano armada, bueno, todo eso, a eso es a lo que le llamamos, ¿no? Eventos traumáticos, abuso sexual también, que es si checamos las gráficas, en cuanto a eventos traumáticos, es lo que sigue siendo o lo que sigue ocupando como el mayor porcentaje, ¿no? En cuanto a eventos traumáticos, y entre somos de otras los países situaciones. más traumatizados, lo que Así siempre es, he dicho. así, Somos casi el así es. número uno en muchos aspectos, ¿eh? Sí, definitivamente. Y bueno, un aspecto interesante también es que justamente el tema de los abusos sexuales o el abuso sexual es interesante, sobre todo desde la perspectiva del trauma o del estrés postraumático,
porque justamente viene siendo el evento traumático que más secuelas deja y en donde es más probable que se desarrolle el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Entonces, bueno, yo quería iniciar por ahí, ¿no? Esa parte de clarificar que es un evento traumático, que es una situación adversa y la importancia que tiene el no etiquetar a todo lo que nos ocurre como trauma, ¿no? Y creo, Eric, que lo que estás comentando es bien importante, porque yo me acuerdo que hace 5 años, cuando yo empecé el estudio de psicotraumatología, primero era algo que muy pocos podían accesar. Yo me acuerdo que tuve que hacer un montón de tratados, de verdad, para poderme becar, porque era inaccesible, o sea, económicamente era inaccesible todavía y no se divulgaba tanto, o sea, todavía era muy mediático, todavía era como muy selectivo. Y lo que dice es, por la prostitución del nombramiento, porque eso también es algo que recalcamos mucho, no todo es trauma, ¿sí? Y no se debe de tomar la palabra o la dirección de la descripción de alguna situación que se esté pasando como trauma complejo. Y es algo que sí incurre mucho el psicólogo promedio actual. O sea, esto no se aprende con un curso simple de un mes, ¿sí? Esto es Claro, realmente una formación que para poder aplicar, mi querido Eric, se tiene que trabajar el terapeuta en sí mismo, ¿sí? claro, O sea, porque no es fácil estudiar psicotraumatología en forma. Entonces, creo que sí es muy importante empezar con esta diferenciación porque luego se puede confundir que lo que está en redes todo es trauma y no es así, o que cualquier persona te puede enseñar trauma y no es así, o que cualquier diplomado en trauma está avalado, sostenido y no es así. claro, Entonces, por lo delicado de los contextos que estás nombrando, que estamos siendo bien cariñosos con nuestro país, porque estamos viviendo, yo creo que uno de los momentos más críticos, donde se nos ha juntado como todo lo que podría representar lo peor que nos puede pasar como sociedad en este momento, desde la claro. economía hasta lo educacional, todo. ¿Sí? Creo que es importante hacer este anclaje primario de diferenciación de lo que sí y de lo que no. Claro, y estoy muy de acuerdo contigo en esto respecto a las formaciones, ¿no? Porque yo creo que un error que a veces cometemos, sobre todo cuando vamos iniciando, ¿no? A ejercer nuestra profesión, es comprender, digamos, el diagnóstico, trastorno por estrés postraumático, y creer que el trastorno por estrés postraumático sigue, no sé, sigue encasillado en lo que antes el DSM lo tenía, ¿no? Como un trastorno de ansiedad. De ansiedad. Ujú. Sí, y actualmente pues sabemos que el DSM lo sacó del apartado, ¿no? Y lo tiene ahora en trastornos por traumas, ¿no? Y aquí el tenerlo ahí, pues abre también la puerta a que esto se subdivida en un montón de temas también, porque hablar de estrés postraumático no es lo mismo que hablar, por ejemplo, ya decías el concepto tú de trauma complejo, que sería otro tema. Por ahí entra también el tema de trauma relacional, que ya estaríamos hablando también de otra cuestión. Y en esas tres áreas o en esos tres diagnósticos, pues entramos también incluso en partes biológicas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Perspectivas también, así como hay una perspectiva, por ejemplo, muy cognitiva de comprender el trauma y de abordarlo, también hay perspectivas muy conductuales, ¿no? Sí. Hay lo que llamamos también terapias centradas en trauma. Y yo recientemente, tendré algunos meses que vi también esto de las terapias centradas en el presente, que Así es. también buscan abordar el estrés postraumático y el trauma, ¿no? Pero, o sea, es impresionante cómo se ha subdividido tanto el estudio del trauma y más recientemente el estudio genético incluso Es correcto. del trauma, ¿no? Entonces, híjole, como tú bien lo decías, es un área bastante amplia, en donde sí se requiere de ley una formación
pues bastante seria, bastante formal, bastante estructurada y amplia, ¿no? O sea, no es un tema que te lo chutes en un ratito, así de sencillo. O sea, de verdad, o sea, yo para poder aplicar mi primer examen, ¿sí? Para obtener un diploma, no la certificación, Ujú, tuvo que pasar como un año. claro, O sea, para yo poderlo entender, o sea, para yo poder decir, a ver, sí, sí, porque no, en lo personal, no digo que para otras personas sea igual, pero justamente por eso aclamamos como a la responsabilidad del estudio, ¿no? O sea, no fue fácil, sí, o sea, claro, no fue fácil porque no tenemos una base primaria que nos oriente a esto. O sea, esto sí es un estudio que se tiene que tomar posterior a, ¿no? O sea, no es algo que se pueda tomar, o yo no recomendaría que se tomara en plena formación, sino ya con una formación ya estable, ya anclada, ¿no? claro. Entonces, bueno, ya estamos como entendiendo que esto no es un pollito que se vaya a cocer en 10 minutos, mi gente. Sin embargo, este es un tema que lo necesita la sociedad. De aquí se derivan muchísimas cosas que nos llegan a consulta, muchísimas problemáticas sociales, muchísimas problemáticas en toda índole, mi querido Eric. Entonces Sí, creo que es sí, sí. importante como abordar lo que nos alcance en el programa, en lo que más o menos veo yo la inquietud que se forma, ¿no? Estas inquietudes son tanto como de profesionales como de la gente, porque la gente que no tiene la profesión de psicología también nos ve, o médicos o filósofos, porque Claro. también aplica todo a todo esto, ¿no? Sí, desde tu experiencia clínica, ¿qué es lo que más se malinterpreta en el trauma? O sea, ¿qué es lo que más se aplica y se entiende y se aprende de una manera mal formada? Ok, lo primero es justamente lo que comentábamos al inicio, ¿no? Creer que todo es trauma, ¿no? Eh, una ventaja de poder diferenciar esto es que también el que tú puedas entender, y aquí me voy a centrar exclusivamente en el trastorno por estrés postraumático para no meterme en los otros dos diagnósticos que comentábamos hace rato, o los otros dos conceptos. Si nosotros queremos entender o trabajar, ¿no? Como terapeutas, el diagnóstico de TEP, de trastorno por estrés postraumático, lo primero que hay que entender es que la persona, el individuo, ha experimentado un suceso de esto comentaba, ¿no? Eh, lo segundo, que van a aparecer una serie de síntomas, ¿sí? Y la ventaja aquí de entender esto, que hay tres grupos de síntomas derivado de que la persona sufrió un evento traumático, es que también puedo elegir, según la evidencia, según las investigaciones, el tratamiento más adecuado para esa persona, ¿sí? Esa es la ventaja de poder diferenciar, ¿sí? Entre el estrés postraumático y otras problemáticas. Otro error, y va aunado casi a lo mismo, un error bastante frecuente que se comete es confundir, digamos, la sintomatología, estos tres grandes grupos de síntomas del estrés postraumático, con otros trastornos de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un consultante que llega a terapia porque su anterior terapeuta le había dicho que tenía trastorno por estrés postraumático derivado de un accidente automovilístico, ¿no? Ajá. Entonces, cuando empiezo yo a corroborar la sintomatología típica del trastorno por estrés postraumático, pues estamos hablando de un individuo que no presentaba pesadillas, no presentaba los famosos flashbacks, ¿no? Que aparecen durante el curso del trastorno de estrés postraumático. El único síntoma que probablemente pudiera relacionarse era que el individuo no quería volver a conducir un automóvil, ¿no? O sea, digamos, el miedo a A conducir, conducir. ¿no? Ujú. Claro, pero él venía con ese diagnóstico tanto de su anterior terapeuta como del psiquiatra, ¿no? Ujú. Entonces, vale, al hacer, digamos, el check de la sintomatología, pues esto era lo único, ¿no? Y claro, si tú le decías, vale, vas a conducir tú, pues el tipo se ponía ansioso, que también eso es una característica del trastorno por estrés postraumático,
pero no tenía disociación, no había otro tipo de sintomatología. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues el tipo presentaba únicamente una fobia a Yes. conducir, un temor extremo a volver a exponerse a un estímulo, a una situación que en su historia, que en su pasado, pues había ocasionado una lesión, en este caso, el accidente El automovilístico, accidente. ¿sí? Entonces, creo que ese es un error también como bastante frecuente que cometen los clínicos. Eh, por ahí también me tocó un consultante que su anterior terapeuta le había puesto el diagnóstico de ansiedad generalizada, cuando este otro consultante sí presentaba los Sí tenía criterios del trauma. trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Entonces, como yo te comentaba hace ratito, la ventaja de poder establecer ese diagnóstico diferencial, ¿sí? Es que entonces tú puedes recurrir a esa estrategia diagnóstica, digámoslo así, que además te indica cuáles son los tratamientos de primera línea, de segunda línea, que más se puedan acoplar para las características de esa persona que tienes enfrente, ¿no? Que aquí, dicho sea de paso, como tú lo decías hace ratito y olvidé retomarlo, este punto tan importante, ¿no? Que tiene que ver también con la capacitación que debe tener el clínico, ¿no? Para tolerar las historias que estas personas te cuentan, ¿no? Porque eso es algo que yo siempre le comento a mis alumnos, ¿no? Cuando tú te decides trabajar con trauma, vas a escuchar historias, vas a escuchar narraciones que quieras o no, de repente, pues te meten a la misma historia, ¿no? Yes. Y mucho cuidado con eso, porque si el terapeuta no ha trabajado justamente incluso eventos traumáticos que él mismo ha Propios. tenido, Ujú. claro, esto puede también retraumatizar al terapeuta o producir esto que conocemos como trauma vicario, ¿no? Donde el terapeuta mismo empieza a presentar la sintomatología que está presentando su consultante. Entonces, por ahí se combinan varios elementos importantes que tienen que ver con esos errores típicos, ¿no? Que pueden darse en los procesos de terapia. Por eso se supervisa. Por eso la supervisión, porque luego nos identificamos como bien egos, ¿sí? Entonces nos cuesta mucho trabajo entender que hay formaciones que de manera obligada, y no digo la palabra obligada de manera negativa, sino de manera responsable, tenemos que supervisarnos, ¿sí? Porque como tú lo dices, o sea, las historias mueven mucho. Sí, yo le comentaba a un colega que se llama Rogelio Zárate, que le mando un beso, que yo llevo mucho tiempo haciendo un libro de cuentos. Sí, yo soy muy obscura, la gente me conoce, a mí me gusta el cuento oscuro, ¿sí? Y llevo mucho tiempo escribiéndolo y no lo termino, ¿sí? Porque, porque es re traumatizante. Entonces, cada vez que vuelvo a terapia, porque es mi autocuidado es cíclico, tengo que hacerlo, es como volverlo a retomar y me preguntan, ¿cuándo va a estar? Cuando tengo que estar, ¿sí? Cuando yo sepa que no le estoy fallando a mi ética y a mi responsabilidad, pero desde lo que uno escribe, desde lo que uno enseña, desde lo que uno aplica, tenemos que tener una supervisión para no caer en eso. Por eso hablamos de la dificultad, porque desde el enfoque que estamos manejando en el tema de hoy, que es el cognitivo conductual, que es el que se propone, ¿sí? Pues, qué sucede en el cerebro y qué sucede en el cuerpo como sintomatología? O sea, la gente que nos está escuchando, sea quien sea, a lo que se dedique. O sea, desde este enfoque, ¿cómo podríamos describir en tu experiencia, en lo que tú has visto en clínica aplicada, ¿sí? ¿Cómo es un episodio traumático? ¿Cómo se ve, cómo se visualiza? Ujú, ujú. Bueno, fíjate que es, es como, es como bien impactante, ¿no? Digo, y retomo lo que decíamos hace ratito de cómo las historias, las narraciones de los pacientes tienen un impacto directo en el terapeuta, ¿no? Y digo, muchas veces hemos retomado estos temas, hemos leído, hemos tomado cursos, nos hemos capacitado, ¿sí? Por ejemplo, yo sigo notando esa impresión, ¿no? Porque cada historia es distinta. Cada historia es distinta, cada elemento de las historias son diferentes. Siempre vamos a escuchar historias diferentes. Así estemos trabajando con tres consultantes que vivieron un terremoto,
cada uno te va a poner palabras diferentes en su narración, ¿sí? Y aquí entra este aspecto que decíamos hace ratito de la importancia que tiene el hecho de que el terapeuta esté capacitado. ¿Por qué? Porque si el terapeuta no tiene esa capacitación, no solo académica, sino experiencial, lo común, lo que puede ocurrir, el gran error que se puede cometer es que el mismo terapeuta esté presentando comportamientos evitativos en la consulta, ¿no? No sé, supongamos un consultante que ha estado resistente a hablar de lo que le ha ocurrido, supongamos, ¿no? Entonces, en algún momento, el terapeuta hace un comentario que sirve como variable evocativa Sí. para que el paciente abra un poquito esa Pum. ventana, ¿no? Y entonces intente hablar de lo que le ha ocurrido. No obstante, ante ese intento, puede ser que para el terapeuta eso sea bastante aversivo porque conecta con su propia historia, Sí. ¿sí? Conecta con su propio dolor, conecta con su propio sufrimiento del terapeuta. Y entonces, algo que es bastante común es que el terapeuta mismo presente una conducta de evitación en la consulta. Por ejemplo, decirle al paciente algo como, ah, mira, eso me parece importante, pero ¿qué te parece si lo abordamos después? ¿No? Entonces, o ¿qué te parece si mejor si seguimos hablando de tu mamá, de lo que me De lo otro, platicaste la sesión pasada, de lo ¿no? pendiente. De lo pendiente, ¿no? Entonces, ahí es bien interesante porque si lo vemos desde una postura conductual, ¿no? Pues el terapeuta, lejos de reforzar la valentía, el riesgo que el paciente corrió, pues lejos de reforzarlo, parecería ser como que como que el terapeuta administró un castigo a la conducta del paciente, ¿sí? Sabemos, si sabemos teóricamente, sabemos que si una conducta es sistemáticamente castigada, pues la conducta va a decrementar o va a disminuir, ¿no? Si una conducta es reforzada, pues va a aumentar en su aparición, ¿no? Entonces, pues ese es un error, ¿no? De cómo el terapeuta puede eh, digamos, tener ese impacto, ¿no? Acerca de la narración, acerca de lo que el paciente va experimentando. Y bueno, hay casos, y retomando un poquito tu pregunta, hay casos, y digo, aquí yo ponía el ejemplo como bien sutil, ¿no? El paciente que apenas quiere empezar a hablar, Que pero apenas, uno ca- leve, uno leve, claro, pero hay porque consultantes lo realmente estoy diciendo pueden muy tener una bonito. crisis, claro, porque hay consultantes que realmente pueden tener una crisis ante Sí, un estímulo evocativo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una consultante, estábamos en la primera sesión de un protocolo que yo aplico. Yo aplico en ocasiones terapia de procesamiento cognitivo para el TEP, que es una terapia cognitiva, que su fundamento está en la terapia cognitiva de Beck. Entonces, en ese protocolo, la primera sesión suele ser muy psicoeducativa. Le explicas al paciente cuáles son los síntomas del estrés postraumático, le explicas su naturaleza. Obviamente le vas preguntando si esos síntomas que tú estás explicando, ella o él los ha experimentado y cómo los experimenta. Y recuerdo también, recuerdo que con esa consultante estábamos hablando, íbamos iniciando la sesión, estábamos hablando de que también cuando sucede un evento traumático, pues tenemos tres maneras de responder. Podemos luchar, podemos escapar o bien podemos quedarnos congelados. Ante una situación traumática, son las tres respuestas humanas que sí, existen, ¿no? Te defiendes, te sales corriendo o te paralizas, te quedas congelado. Entonces, cuando yo le hago el comentario de que es normal quedarse congelado, ella empieza a llorar y a temblar, ¿no? Porque justamente dice, es que eso es lo que yo hice y entonces quiere decir que yo fracasé, eso quiere decir que soy una inútil por no defenderme, ¿no? Y entonces en ese momento ella entra en una pequeña crisis en la consulta, ¿no? Que obviamente como terapeutas, y volvemos a este punto, tenemos que estar capacitados para ver cómo respondemos a eso, ¿no?
cómo respondemos a eso y poder guiar. Digo, si retomamos el tema de que estamos aquí, estábamos en esa sesión aplicando un protocolo, ¿cómo retomar para no salirnos del El protocolo puro protocolo. y mantenernos en el proceso, ¿no? Ujú. Fíjate, el puro protocolo que llevó a tu paciente a la reexperimentación de Sí, lo que le ocurrió. Sí, sí, ¿cómo trabajas la inclusión desde el modelo cognitivo? O sea, ¿cómo lo trabajas tú? O sea, ¿cómo abordas eso? Porque imagínense, ese es el protocolo, ¿no? claro. Imagínense el tratamiento aplicado, ¿no? Claro, claro. Y aquí un elemento que considero valioso, Cristal, es el hecho de, de que el mismo terapeuta debe tener las habilidades para crear ese contexto de seguridad, porque además recordemos que en el estrés postraumático no solamente el cuerpo es el que queda dañado ante los eventos traumáticos, ¿no? Es las emociones, la mente, si queremos usar esa Término. metáfora, ¿no? Ese término. eh, y y no solo eso, sino la confianza, la seguridad, la autoestima, o sea, son muchos aspectos, ¿sí? Para los que el terapeuta tendría que estar preparado. Y en ese sentido, retomando el ejemplo que estábamos poniendo, algo que considero muy, muy valioso es el hecho de que el terapeuta sepa validar la experiencia, ¿sí? Porque justamente creo que algo que puede exacerbar mucho los síntomas del estrés postraumático es que en muchos casos los pacientes se encuentran en contextos bastante invalidantes, Sí. ¿sí? Contextos en donde ya sea el papá, la mamá, la pareja, el hermano, los amigos, dicen cosas como, ya supéralo, No es para tanto. no es para tanto, estás exagerando. Oye, pero si ya tiene 8 años, ¿no? Entonces, eh, otro error, y retomando lo de los errores, otro error del terapeuta sería replicar eso, ¿no? Es importantísimo que el terapeuta pueda crear ese contexto de seguridad, ¿sí? Y para que justamente lo que es la confianza y valga la redundancia, la seguridad pueda recuperarse en esa persona, ¿no? Y la validación es una herramienta muy, muy importante, ¿no? El hecho de poder compartirle al paciente incluso lo que tú estás sintiendo al escucharle, ¿sí? El hecho de decirle al paciente que tiene todo el sentido del mundo lo que está experimentando, el poder naturalizar lo que está viviendo, sintiendo, pensando, creo que son elementos bien valiosos, ¿no? Y que justamente le van permitiendo al consultante sentirse cada vez más conectado con su terapeuta. Una Entonces, de creo las que preguntas que más me pidieron que te hiciera era cómo se distorsionaban el sistema de creencias después de un evento traumático. O sea, mm, ¿cómo era que pasaba esto? Porque si existe un antes y un después, mi querido Eric, que es claro, totalmente visible, ¿sí? claro, Por la narrativa que ahorita tenías de sí, que la chica dijo, soy una tonta por haberme quedado sí, paralizada, por no haberme defendido, todo eso, y ahorita lo recordé, dice, no se me puede ir para preguntártelo, porque esto sí ocurre. sí, sí, sí. Hay algo interesante respecto a eso, fíjate. A ver, algo, algo que es importante es importante entender es que no siempre a raíz del evento traumático es que el pensamiento se distorsiona en términos de la terapia cognitiva, ¿no? Es verdad que antes de los eventos traumáticos ya hay pensamientos distorsionados, ya hay creencias desadaptativas, ya hay esquemas depresógenos antes del evento traumático. Entonces, por ejemplo, un individuo, una persona que antes del evento traumático tenía una sensación de inseguridad o pensamientos como no me puedo proteger, no soy lo suficientemente fuerte, ¿sí? Y después ocurre el evento traumático, lo que pasa ahí es que el evento traumático corrobora las creencias, ¿sí? Refuerza las creencias previas. Y entonces, imagínate el grado, ¿no? Con el que llegan estos La remacha, consultantes. sí, claro. Claro, porque si sí es cierto, o sea, yo creía que yo era un inútil para protegerme en este mundo y mira lo que me ha ocurrido, ¿no? Y súmale que hay consultantes que han vivido varios eventos traumáticos.
Entonces, ¿cómo les ayudas? Porque cuando tú preguntas evidencias en terapia cognitiva, ¿por qué evidencia tienes de esa creencia? Pues el paciente te va a decir, pues muchas, mira, me ha ocurrido esto, Esto, luego esto, 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 luego, esto. ahí están mis evidencias, ¿no? Así Ese es. es ese es un caso. Hay casos diferentes, ¿no? En donde sí, antes del evento, yo decía, no, yo puedo cuidarme solo. No, sí, el mundo, pues no es tan peligroso, yo puedo con todo, ¿no? Pero ocurre el evento traumático y ahí es donde se produce la disonancia cognitiva, ahí hay un choque, ¿no? Sí, Sí. claro, porque yo estaba muy seguro de mí mismo, que podía cuidarme, pero esto me está demostrando que no es así, ¿sí? Ujú. Y entonces es donde aparecen, digamos, las diferentes experiencias, ¿no? En el primer caso, pues hablaríamos probablemente de un paciente en donde la autoestima, pues está down completamente, ¿no? Porque además se ha corroborado que es inútil para protegerse. Y en el otro caso, pues probablemente hablaríamos de un paciente como con miedo, con ansiedad, con culpa incluso, ¿no? Por, Vergüenza. por, por vergüenza, claro, por creer por creer antes que él podía con todo y no se lo ha demostrado a sí mismo ni a los demás, ¿no? Y también en focalizar algo que aparece mucho, que son pues, estas conductas compensatorias que suelen aparecer después del trauma. Sí, o sea, que también son, híjole, un camuflaje que necesita una mirada experta para poder detectar, porque Sí, no siempre lo que compensa sostiene. Sostiene por claro, un tiempo, sí, pero después, luego hay como jugadas donde el trauma siempre se va a manifestar, pero el trauma no trabajado siempre causa catástrofe, sí, claro, interna y externa, relacional, o sea, sí, muchísimo. Entonces, sí, sí. de las conductas compensatorias que más has tenido como la visibilidad, ¿cuáles son como las conductas más comunes que tú has visto entre tus consultantes? Varía mucho, varía mucho. Am, esa variabilidad, o sea, hablamos de una variabilidad de conductas, De ¿no? conductas. Conductas compensatorias, evitativas, conductas de escape, etcétera, etcétera. Pero aquí también lo importante es entender que esa variabilidad no solamente lo vemos desde el comportamiento mismo, sino también la variabilidad de contextos en donde esto aparece, ¿no? Y aquí cabe mencionar que el consultorio es un contexto más, ¿no? Entonces, resulta como bien interesante porque el paciente de repente te platica cosas, ¿no? Que le pasan allá afuera con sus personas cercanas, con otros individuos, con otras personas, ¿no? Que le rodean, con tareas de la vida diaria. Y entonces muchas veces el terapeuta, si está entrenado, si está capacitado, le hace ver a la persona cómo eh, evita, cómo compensa, ¿no? Y cómo esto a su vez le trae como resultado una vida que realmente el paciente no quiere vivir. Porque cuando le pones en contraposición de cómo está tu vida y cómo quieres vivirla, pues hay mucha diferencia, ¿no? Pero otro detalle aquí es que todo eso que el paciente te platica, esas estrategias que está ocupando en su vida cotidiana, si el terapeuta es sensible, las identifica que también ocurren en la terapia, ¿no? Cuando le haces una pregunta al paciente y éste evade el contacto ocular con el terapeuta, por ejemplo, ¿no? Cuando se encorva o se inclina hacia otro lado, ¿no? Cuando te dice no sé a las preguntas que le estás realizando y no sé y no sé y no lo sacas del no sé, ¿no? Cuando simplemente se queda callado, cuando te está platicando incluso su evento traumático, te cuenta, digamos, todos los detalles del antes, pero en el evento traumático te dice, pues me golpeó y de ahí desperté al Sí, otro día. ajá. Sí, entonces ya te das cuenta cómo ahí escapó rápidamente el consultante de la experiencia aversiva, ¿no? Entre otras conductas, ¿no? Entonces, que sí efectivamente, como tú lo decías, en su momento son estrategias que pudieron ser bastante efectivas,
¿sí? Yo muchas veces les digo a los pacientes que son muros que construyeron para sentirse seguros, Sí. ¿no? Y la terapia muchas veces implica Tirar esos muros. ir derribando ladrillo por ladrillo, ¿no? Y que claro, si nos ponemos en esa metáfora de los muros, si yo ahí me siento protegido, cuando yo veo que están cayendo, lo primero que voy a tener es esa sensación de miedo, de inseguridad, de que algo me va a pasar. Y entonces voy a buscar protegerme de otras maneras distintas. Y es justamente lo que aparece en la consulta, ¿no? Cuando el paciente te dice, recuerdo una paciente que me dijo que ella no confiaba en los hombres, ¿no? Y por ahí me dice, yo sé que son los de tu especie, ¿no? O sea, hasta nos Sea, dividió, ¿no? tú, Sí, sé que son de tu especie, ¿sí? Pero no confío en ninguno, me dijo. ¿Sí? Entonces, hay pues un ejemplo, ¿no? De cómo intenta el paciente rápidamente mantener esos muros que ha construido con tanto trabajo, porque también es verdad, le ha costado trabajo tener y volver a sentirse seguro, no lo ha logrado, pero los intentos los ha realizado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto que como terapeutas creo debemos entender también para abordar esos casos con mucha sensibilidad, con mucho cuidado y sobre todo con mucho respeto. Ujú. y también entender que como todas las vertientes que estamos manejando y platicando, ¿no? Creo que el paciente que tiene este diagnóstico tiene, tiene, tiene una alta probabilidad de sufrir en su esquema relacional. Sí. Sí, o sea, todo en realidad son, mira, ahorita que dices, me llegó un consultante, creo que lo más cercano a ser honesto es desde la experiencia. Recién que yo empecé como la práctica, creo que ha sido de los eventos más enriquecedores, pero más leccionantes que yo he tenido. Yo tuve una consultante que llegó porque sentía una bolita en la garganta. No existió. Obviamente, pues los protocolos es, vamos a hacer revisiones médicas, porque yo no soy médico. Yo no sé si hay algo ahí, ¿no? O sea, en la tiroides o algo así. Después de todos los análisis concretos que se tienen que hacer, resultó que no había tal bolita. Pero la bolita, la sensación de la bolita iba creciendo, iba creciendo. Empezó sintiéndose como una canica y terminó siendo como una bola de ping-pong, ¿sí? Aquí, que no le permitía ya alimentarse. ¿Sí? En un episodio, en una consulta, tuvo un episodio donde vino el recuerdo, ¿sí? Fugaz, y ella recordó un abuso. Y, y de ahí para allá, por eso les digo que la buena formación es indispensable, ¿sí? Creo que cuando ya se abre, cuando ya la amígdala te escupe, yo no hay manera de cerrarla, ya está Mm. preparada para eso, ¿no? Y en lo personal te puedo decir que esa consultante, no, ella no, lo que se vivió dentro del contexto del consultorio, a mí me llevó al médico, a mí, ¿sí? Claro. O sea, fue tanto lo que se vivió, lo que yo viví, que tuve que primero hacerlo lo que se debe hacer, la remisión, pero no pude, yo creo que no pude dormir en 3 meses, ¿sí? Mm. Porque me quedé con este delirio de persecución, ¿sabes? O sea, Mm. de tan agresivo que fue el caso. Claro. Obviamente eso lo digo por la responsabilidad que se tiene de poder reconocer cuando ya hay algo que no está, porque cuando ya hay algo que no se puede manejar, porque, porque los casos que se ven, sí, son abordajes, Eri, que ni siquiera la Rosa de Guadalupe, así yo me iba a mover el cabellito, no sé, ni el thriller, o sea, a veces vemos un thriller psicológico bastante denso y yo les puedo asegurar, y yo sé que tú también puedes asegurar que la vida real es a veces muchísimo peor. Lo que Claro. uno escucha es muchísimo peor, Claro. ¿sí? Entonces,
cuando puedes diferenciar, cuando ya hay un tratamiento clínico en el yo terapeuta con lo que vas a diferir, lo que tienes como la amplitud para poder identificar todos estos matices que a veces son imperceptibles, porque a veces estos cambios, el ritmo, yo siempre digo, el ritmo de cómo va cursando la sesión, te puede cambiar así en un Claro, segundo, ¿sí? claro, Y necesita uno estar muy atento a eso, porque si no, se te va el consultante. Y tú te vas como gordo en tobogán junto con él, si no estás claro, preparado para el claro, abordar, claro. ¿no? Eso es lo que hace la experiencia. Claro, y aquí me parece que llegamos a otro concepto bien valioso, Cristal, que es el autocuidado del terapeuta, Sí. ¿no? Porque digo, sí, una cosa es tener las herramientas para abordar el caso, para abordarlo de una manera ética, formal, organizada, tener los conocimientos teóricos, obviamente, que te van a dar tus formaciones y la supervisión que tú señalabas hace rato, pero por otro lado, pues también es que realmente si el terapeuta está ocupando las herramientas que le está enseñando al paciente, ¿no? Sí, Eso implicaría un montón de cosas, ¿no? Creo sí. yo, primero es que el terapeuta sepa reconocer lo que decías, cuando ¿Cuándo el no? caso, la situación está sobrepasando tu propio umbral de tolerancia, ¿sí? Cuando está sobrepasando tus habilidades clínicas, Sí, cuando te estás llevando el trabajo a casa incluso, ¿no? Ese caso que te puede estar rondando en la cabeza, ¿no? Y que te empieza a consumir el tiempo y que te empieza a consumir la energía y que te impide realizar lo que haces en tu vida cotidiana y que al mismo tiempo te impide a ti como terapeuta contactar con lo que para ti es valioso, con lo que para ti es importante, ¿no? Entonces, creo que primero, la primera habilidad sería identificar cuándo esto está ocurriendo, ¿no? Identificar esos semáforos rojos, ¿no? Para el terapeuta. Otra habilidad, me parece, sería también la capacidad de reconocer cuándo es tiempo de canalizar a ese consultante. Para eso se requeriría que el terapeuta sea asertivo, así ¿sí? es. Que domine su ego, como tú bien lo decías, Totalmente. porque también esa parte de, ok, es verdad, en este caso no puedo, ¿no? En este caso no, me está sobrepasando. Y por último, que el terapeuta tenga estas conductas que le permitan regularse, ¿no? Así es. Y que ya sería practicar y hacer uso de lo que le enseñas al paciente, ¿no? Meditación, relajación progresiva, mindfulness, hacer tu propio ABC si haces terapia cognitiva o si eres muy conductual, tu propio análisis funcional de la conducta, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por último, la capacidad de mantener estables nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Así es. Nuestros espacios de recreación, estar conectados con las personas que son importantes para nosotros, dejarnos apapachar también de repente, ¿no? Así Y es. tener esa conexión con la gente que nos importa. O sea, creo que todos esos elementos, o sea, como decíamos al principio, no es poquito, no es poquito cuando hablamos de trauma. Lo que yo siempre les he dicho, ¿no? Lo que está bien cabroncísimo es darte cuenta, porque yo vengo de la generación formativa donde se inculcó en la formación primaria universitaria que el paciente no se le abandona, ¿no? Ujú, Y que si no eres capaz de sostenerlo, no estás como funcionando bien. Y creo que es todo lo contrario. Creo que hoy tenemos la apertura y una de las cosas que más tenemos que divulgar es el hecho de decir, no podemos con todo, ¿sí? No tenemos que tener la capacidad de poder con todo, pero sobre claro, todo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, hay lecciones que la vida te da de decir, no estoy preparado para esto, claro, ¿sí? E incluso si estuviera preparado en cuestión formativa, no significa que yo pueda con esto, ¿sí? Porque claro, eso también se los quiero sí, dejar muy marcado, porque ahorita está, sí, ya sabes, el boom de las contextuales, ¿no? El boom otra vez, o sea, todo el mundo quiere estudiar contextuales. Y tú dices, a ver, sí, sí, tú vas a tener un diplomado en terapias contextuales.
eso no quiere decir, ¿sí?, que tú seas adecuado para la aplicación de tal, ¿no? Y también hay que saber reconocer bajo qué perfilamiento vamos a establecernos, porque se necesita Claro. víscera, querido Eric, porque por ahí ya vi que va a ser un capítulo 4 de no sé qué estás escribiendo. Ay, chismosa, ¿no? En un capítulo 4 yo digo, sí son. Ya yo, luego me pones en el título, no, yo, sí soy. No, pero es en serio, se necesita víscera para trabajarle a esto. Sí, Sí. bien fortalecida, bien reguladita, porque mueve muchos aspectos. Y venimos de un país que socialmente tiene muchos sistemas que conectan con trabajo. Entonces, así es, ¿no? Para como cerrar este concepto, ¿cómo se manifiesta el trauma en las relaciones interpersonales? ¿Cómo es que esto se manifiesta para que la gente pueda tener como un poquito de amplitud? ¿Cómo es? La forma de manifestarse también es bien variada, ¿no? Según, digo, según las experiencias traumáticas. Pero fíjate que cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos vamos directamente a relación de pareja, ¿no? Es como lo primero que nos surge. Y aquí cabe clarificar que en el TEP o en el trastorno por estrés postraumático o en el trauma, ¿no? Las relaciones suelen, en general, suelen fracturarse, ¿no? Recuerdo por ahí un caso, una paciente, un accidente automovilístico bastante fuerte. En el accidente fallece una persona, era un taxi colectivo, de estos que hay en Acapulco. Su familia salió lesionada, ella salió lesionada, sí, lesiones graves. Y a partir de ahí, bueno, de la recuperación física, empieza, digamos, a aparecer la sintomatología de estrés postraumático y ella empieza a notar, bueno, ya en la terapia, ¿no? Ella empieza a notar cómo la relación con su hijo, quien también iba en el automóvil, empieza a fracturarse de ciertas maneras. Estamos hablando de un niño, bueno, de un adolescente, ¿no? Que tú sabes que a esa edad, pues bueno, las cosas pasan rápido y lo Pasa que quieres rápido. es irte con la novia, con los amigos, que al viaje con los amigos. Entonces ya me platicaba una situación en donde iban a tener como un tipo de viaje escolar, ¿no? Y pues el chico pues, pidiéndole permiso, ándale, déjame ir. Y ella le dice, no, porque puedes accidentarte otra vez, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí viene la desregulación del hijo y la discusión con la mamá. Y eso solamente es un ejemplo, porque ella empieza a tener como una serie de conductas dirigidas a la sobreprotección. O sea, tanto así que no quería ya ni que saliera de la casa, que no Sí, fuera ni a la escuela, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, me parece importante respecto a cómo las relaciones se van deteriorando, ¿no? Posterior a un evento traumático o bien cuando ya se desarrolla la sintomatología. Digo, los ejemplos más comunes que se suelen usar ante esta pregunta es abuso sexual, y cómo la relación de pareja se fragmenta, ¿no? A raíz de este tipo de situaciones. Pero lo comentaba yo el otro ejemplo también para que tengamos claro que no necesariamente tiene que haber abuso sexual, sino cualquier evento traumático puede ir fragmentando o fracturando las relaciones las interpersonales. relaciones interpersonales. Claro. Sí. Cuéntanos, porque vas a abrir un diplomado en marzo del 2026 y qué bonito mes, porque creo que es un mes que luego la situación climática y ambiental y todo lo que influye el invierno va desapareciendo. Marzo es un buen mes para continuar, para comenzar. Yo siempre digo que mi año empieza en marzo. Empieza en marzo del 2026, es un diplomado extenso, maravilloso. Ahí está mi querida Celia Boncilla, que es una de las que más me gustan en cuestión a divulgación y explicación de contexto infantil. Tienes muchísimos docentes formadores maravillosos de Canadá, de España, de Estados Unidos, de Sí. México, o sea, un montón de colaboraciones bien interesantes. Que yo creo que si me pongo a recordar, porque mira que tengo una memoria que considero yo privilegiada, yo no he visto un diplomado construido con esta diversidad
y no lo, y no ando de la porque ni me voy a meter, ¿eh? O sea, para que no me voy a decir nada así, la bebillas, no, es neta, o sea, desde mi crítica, no tendré por qué abordarlo, sino, pero de verdad, porque yo estudié en Newman, o sea, en varias partes he visto, pero no existe un constructo en cuestión a formadores docentes que tenga esta dimensión de expertise enfocada en este tema tan precioso como tu producto, ¿sí? Y la verdad no quiero que se nos vaya el programa porque en realidad te puedo enseñar los WhatsApp donde me han dicho, dime dónde puedo formarme en, ¿sí? Ya lo publiqué en las historias, lo vamos a estar publicando todo el mes cada vez que podamos, pero sí es importante que de viva voz del creador, de quien está haciendo este esfuerzo, porque es una chinga, mi gente, yo creo que hacer esto, yo veo todo lo que formaste y digo, ¿qué hombre tan malo qué? O sea, ¿cómo le hiciste, no? Pero está chulísimo, chulísimo. Sí, Cuéntanos un poquito, porque tienes facilidades de pago, modalidades de pago, todo sí. eso, y creo que es importante para quien esté interesado, mi querido Eric, que nos puedas conversar de eso. Ah, no, pues muchísimas gracias por el espacio, Cristal. Y sí, como lo comentabas, pues es un diplomado que le pusimos por ahí, diplomado en psicotraumatología basada en evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que yo andaba de curioso hace algunos meses y dije, bueno, voy a revisar cuál es la oferta, ¿no? Que hay actualmente para psicotraumatología. Y sí encontré varias propuestas, pero notaba también que de repente había módulos de cosas que apenas están en pañales, ¿no? Como cosas que apenas están investigando. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué prefirieron meter ese tema y no algo con investigación más robusta, que hay un montón de cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a lanzarnos y vamos a hacer el proyecto nosotros, ¿no? Entonces fue que surgió, de eso surgió el diplomado, ¿no? Como bien lo decías, inicia en marzo de 2026, es modalidad virtual 100%, son 135 horas en total y pues incluye un montón de cosas, ¿no? Vamos a tratar de integrar conocimientos teóricos, clínicos, neurobiológicos, para que los alumnos puedan, digamos, el objetivo es que aprendan a evaluar, a diagnosticar y a tratar el trauma y sus manifestaciones, porque ahí sí, aquí no nos quisimos meter en los tres conceptos que decíamos al principio, pero en el diplomado Pero sí ahí sí. son Ujú. 7 meses en donde se va a abordar trastorno por estrés postraumático, que fue lo que hablamos hoy acá, se va a abordar trauma complejo y también se van a abordar los trastornos disociativos, que suelen ser también una característica del TEP y es cuando hablamos ya de casos muy, muy complejos Un severo, sí. de trastorno por estrés postraumático. En cuanto a los docentes, sí, como tú lo decías, hay de México, hay de España, de Estados Unidos, o sea, no quiero dar la lista de todos los ponentes, pero yo creo que por ahí con esto que les diga será suficiente. Una de nuestras profesoras fue presidenta de la Asociación Psicológica Americana, de la Con APA, eso. la doctora Gail Beck, Gay, ¿no? Entonces, sí, así de digo, nuestra y sensei Beck. sí, Oh, sí. y digo, bueno, o sea, aquí lo interesante es que los demás están al nivel de ella, o sea, son Sí, personas que de verdad, como tú lo decías, me costó muchísimo trabajo, algunos me costó trabajo convencerles de participar. Digo, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero con algunos tuve que firmar contrato, ¿no? sí, O sea, son personas muy, muy, muy exclusivas sí. y muy selectivas también para con quién van a trabajar ellos. Eh, por ahí hubo incluso, y lo adelanto, la mayoría aceptó que los módulos se grabaran. Entonces, los módulos van a quedar grabados de cada una de las clases, excepto de 3 módulos que por ahí por contrato, pues ellos no estuvieron de acuerdo De en que acuerdo. fueran grabadas las clases, ¿no? Entonces, digo, para que dimensionen la exclusividad, ¿no? Sí. Que estos profesores tienen, ¿no? Y en cuanto a, bueno, en cuanto a los pagos, como tú bien lo decías, pues hay facilidades, ¿no? Se puede hacer en un solo pago, se puede hacer en 2 pagos o en 8 mensualidades, que hasta ahorita las personas que se han inscrito han tomado esa opción, ¿no? De mensualidades, 8 mensualidades, perdón,
del pago total del diplomado, ¿no? Entonces, facilidades hay muchas, por ahí hay gente que me ha dicho, oye, yo podría pagártelas en 8 mensualidades, pero no iniciando en el calendario que tienes, sino iniciando en tal mes. Entonces, digo, también es algo que se puede acordar. Aquí lo importante es que se concluyan los pagos antes de que termine el diplomado, El ¿no? diplomado. Ujú. Claro, entonces algunas personas lo hemos estado acordando así y lo comento por si alguien de los que nos está viendo o escuchando ve por ahí la información y hay una forma diferente de adaptar sus pagos, sin problema me lo puede comunicar y lo podríamos acordar incluso, ¿no? Y lo que quería aclarar es que luego lo escuchan en Spotify, pero lo escuchan en otras entidades que no es México, ¿no? Y luego ven el review y luego se van a YouTube y todo. Y la información está que no es exclusivamente para México, ¿eh? O sea, Claro, eso se me hace muy importante. O sea, claro, este diplomado tiene una apertura, ¿sí? Para toda la población latinoamericana, así para es. España, para todos los que nos escuchan, ¿sí? Sí. Porque, pues, imagínense, o sea, hay una que yo admiro que tienes ahí como ponente que dice, ¡ay! Se llama, mi querida Rosario Bracho, ¿no? Que son Mm, también es bien difícil luego de podcast, ya. Pero le admiro mucho. Y hay mucha población diversa, o sea, es tan diverso en expertos tu diplomado que no es exclusivo para mí. ¿Sí? claro, Están los teléfonos ahí, porque sé cómo me comunico, pues, güey, mándale un WhatsApp, ¿sí? O sea, si puedes de esto, si puedes dar como como esto, pues ahí arréglate con él, con ellos, con quien sea tu departamento como de aquí de administración, sí, para ver las maneras de que puedas tú como meterse. En lo claro. personal, y lo digo de la manera más honesta, mi querido Eric, de verdad me hubiera gustado, y lo vuelvo a repetir, que esto hubiera llegado a mi vida hace tiempo, ¿sí? O sea, hace tiempo. O sea, lo agradezco hoy por las generaciones, ¿no? Claro. Que te pueden apuntar y que te pueden seleccionar. Sí, hoy no creo que exista un diplomado que se asemeje, ¿sí? Y es una excelente oportunidad formativa, ¿sí? Y Además, conozco la mayoría de gremio te conocen y sabemos la calidad de profesional que eres, ¿sí? Entonces, bueno, ya eso ya es garantía, ¿no? Pero pienso yo, ¿no? Entonces, bueno, la invitación está ahí, qué trabajazo te ha costado esto. Que sea sí, un sí, éxito muchísimo. total. Muchísimas gracias. Y ya simplemente otro detallito, por ahí hay colegas que de repente se preocupan por el idioma, ¿no? Porque dicen, su ponente es Sí, un alemán, pues yo no, no hablo alemán, ¿no? Pero todos los módulos va a haber traducción simultánea, ¿no? Porque incluso también vamos a tener alumnos de Estados Unidos, entonces ellos requieren la traducción al español, en ¿no? español. Entonces vamos a estar ahí también con esa modalidad, que haya traducción simultánea al idioma que elijan aquí en el Zoom. Ya ves que en el Zoom le pones ahí Sí, le pones pum y te la traduce. banderita, ¿no? Entonces, pues bueno, está esa facilidad también para los colegas acá de O sea, de Latinoamérica. primer nivel. Ya, Intentamos, después de las intentamos, competencias intentamos fit, cumplirlo. no me basta. Cuerpazo, inteligencia, les lanzo el diplomado del año. ¿Está bien? No, para que Sí, no sí, digan que sí, no se puede, mi gente, es así, sí hay gente que le echa ganitas al asunto. De claro. primerísimo nivel, mi querido Eric. Mm. Para cerrar, ¿con qué te vas? ¿Con qué mensaje te vas? Relacionado por supuesto, con tu proyecto tan maravilloso, pero sobre todo relacionado con este tema que yo creo que es vital, y es verdaderamente necesario en divulgación, en enseñanza, en práctica, en todo, para cerrar el programa. Oh, bueno, siempre es agradable, ¿no? Platicar contigo, y te vuelvo a agradecer la invitación a este espacio. Y nada, creo que un aspecto importante, ¿no? Cuando hablamos de trauma, y retomo un poquito lo que decía hace ratito, es la sensibilidad que debe tener el terapeuta para trabajar estos casos, ¿no? Con mucho respeto, con mucha paciencia, con mucha validación, que no se consigue fácilmente porque el terapeuta tendrá que entrenarse también para poder hacer eso, ¿no? Y con mucha conciencia, sobre todo de cuando el paciente está dando esos primeros pasos para poder reforzarle, ¿no?
ya sea con validación, ya sea con brindarle seguridad o incluso brindándole muchas veces lo que el paciente está solicitando, ¿no? Entonces, creo que aquí también ese punto importante, evaluar como terapeuta qué es lo que sí puedo dar, qué es lo que no puedo dar, todo con la finalidad de cumplir los objetivos terapéuticos, ¿no? Siempre de una forma ética, obviamente. Ujú. ¿Y qué es lo ideal? Es lo Claro. que nosotros idealizamos con que sucediera en su totalidad. Yo quiero cerrar el programa diciéndoles que cualquier vertiente de la profesión que hemos elegido, que es la mía, el psicomorfosis no nada más trata de psicología, ya saben, trata de otras cosas porque el mundo es diverso y la divulgación tendría que ser también. Pero desde la vertiente profesional les puedo decir que no hay mayor inversión en la vida que formarse de la manera más ética porque estamos tratando con personas que al igual que nosotros terapeutas hemos tenido una historia y muchas de ellas no han sido agradables. El consultante viene con mucha fe, ¿sí? Porque esa es la palabra con la que llegan, de poder buscar una opción de tener una vida mejor. Y creo que la responsabilidad de poder estar informados, por lo menos orientados, poder tener como una lista de revisión, ¿sí? Ya la apertura terapéutica de atención ya no es limitativa a presencial, ya también tenemos esta vertiente de poder recomendar a colegas de otras ciudades que son expertos, que saben cómo tratar casos. Creo que es la evocación a mi gremio, de formarnos a través del recordatorio que también estamos para servir, ¿sí? Para poder ayudar. Y sobre todo, ¿no? Para poder también expandir dentro de nuestro parámetro realista el poco o mucho conocimiento que tenemos. Entonces, yo valoro mucho ver a través de esta página que siempre ha sido como muy pacífica, ver el crecimiento de muchos profesionales que admiro muchísimo y ver cómo la propuesta siempre va hacia la mejora de nuestro gremio, ¿sí? Que eso tampoco es fácil en nuestro país, mi querido Erika. Hay que reconocer, ¿sí? Que el nicho de apoyo es bien cortito, Sí. ¿sí? Bien cortito. Que hablamos mucho sobre psicología, pero somos de los que menos propiciamos y divulgamos los proyectos de nuestros colegas, ¿sí? Y esto es un llamado a necesitamos darle amplitud porque ni me pagan ni me cobran, esto es totalmente gratuito, o sea, esto es donación del tiempo, de darle amplitud a proyectos que verdaderamente pueden beneficiar a poder ayudar a nuestro gremio que hoy, aunque no les guste, estamos viviendo una crisis terrible, ¿sí? Terrible. Entonces, creo que es el llamado también a poder fomentar el apoyo a los proyectos de nuestros colegas que lo están haciendo bien y bonito. Entonces, pues muchas gracias, mi querido Eric, por siempre decir que sí. Ojalá que yo en otros 5 años pueda estar cumpliendo 45 y poder tener estas conexiones tan bonitas y tan productivas, porque de esto uno come y de esto uno vive, y no hay nada más bonito que consumir cosas valiosas hechas en México. Gracias, mi querido Eric. Un Muchísimas gracias, abrazote. Cris. Entonces, mi Igualmente. gente, vean la repetición en Spotify, mañana se lo sube en YouTube y estaremos para aclarar todas sus dudas. Yo no soy la que está haciendo el diplomado, es Eric, porque luego me mandan un montón de mensajes, yo se los remito a él. De todos modos voy a estar pasando la fotito para que vean los mensajitos ahí con él. Hasta luego, mi querida gente. Adiós, besos y abrazos. Adiós, mi querido Eric. Bye bye.